A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Lectura de la carta de Brothers San and Pablo a sisters, los romanos. I am speaking in Hermanos, human terms. uso un lenguaje corriente adaptándome a su debilidad, For just as propia de Christ hombres. presented the Quiero body of decir our esto: bodies as si slaves to antes sin decidieron and to su lawlessness, cuerpo como to live esclavo for a lawlessness, la impureza y la maldad let them para also que exercise realizase el patience mal, with pónganlo patience. ahora al servicio de Dios For when libertador you were slaves para to que se sin, you santifiquen. were free from Cuando righteousness. eran esclavos del pecado, What no profit did it pertenecían al you? Dios But the libertador. things of which ¿Qué you frutos are daban now bound. entonces los que ahora consideran un For even fracaso? those Porque things were dead. acababan en la But now muerte. that you have been Ahora, en freed from cambio, sin and have become emancipados del slaves to pecado y righteousness, hechos esclavos de consider Dios, that you have producen frutos que llevan a la santidad y acaban en vida eterna. For the wages of Porque sin, el pecado paga con but the gift of muerte, God is mientras eternal life Dios through regala Jesus vida Christ. eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Verbum Domini. Blessed are they who hope Dichoso for el the hombre Lord. que ha puesto su confianza en el Señor. Blessed a man who follows not the Dichoso el hombre que no counsel of sigue the el wicked, consejo de los nor walks in impíos, the ni way entra por la senda de nor los in the path of pecadores, the ni insolent, se sienta en but la delights in the compañía de law los cínicos, sino que and su gozo meditates es la day ley and del night. Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su He confianza is en el like a Señor. tree planted near running Será water, como un árbol that yields plantado al its fruit borde in de la its season, sequía, da fruto and en his su leaves sazón, never y fade. no se marchitan sus Whatever he hojas, does y prospers. cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza Not en el so the Señor. wicked, not so. No así los They are like impíos, no grass así that serán withers paja away. que arrebata el viento, But the Lord porque el watches Señor over protege their el life. camino de los justos, But the way of the pero el wicked camino de los perishes. impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. I consider all things so much rubbish. Todo lo considero pérdida y lo tengo por desperdicio para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya "There is a ardiendo. baptism Tengo whereby que pasar por believers un are bautismo y baptized, qué angustia and hasta how que se great is my cumpla. anguish ¿Piensan until que it's he venido a come. traer al mundo paz? Do you think that I have come to No, establish peace on the earth? sino No, división. I tell you, but rather En division. adelante, From now on, a una house will familia de divide itself 5 estará against dividida, three against two, and 3 two contra against 2 y three. 2 contra The 3. father will be divided Estarán against his divididos, son, el the padre contra el son hijo y el against hijo his contra el father, padre, la madre a contra mother la hija against her y la daughter, and a hija daughter contra la against her madre, mother, a la mother-in-law against her suegra daughter-in-law, contra la and a nuera daughter-in-law y la against nuera her contra la mother-in-law. suegra. Verbum Domini.
The first reading today from Rome La primera lectura de hoy de Romanos capítulo 6, versículos 19 al begins this 23. section here San Pablo asking for comienza some esta especially sección human diciendo, terms because of the weakness of your por la nature, of your dificultad nature. natural que tienen The ustedes para weakness of entender your estas nature. cosas, voy a seguir utilizando una The original comparación de la sin vida ordinaria. and the fall is not El something pecado that original y la modernity caída no son algo que la modernidad we think that if realmente we acepte. try a little bit harder, that if we Pensamos que si proceed with tratamos our un life and poquito más duro, follow our que own si estamos self-interests and desires, en el asiento de a new conductor y formation of life, satisfacemos a new nuestros deseos, happiness, that's consequent to alcanzaremos the una nueva modernity. felicidad en la vida. Es lo que el mundo nos Paul presenta presents a constantemente, stark reality pero that's San much Pablo different. presenta una realidad que That es muy diferente, really the choice here isn't que between realmente sin la or God. opción It's es not entre el even us pecado or God. o We Dios, have ni because siquiera we es have this entre nature, nosotros o fallen Dios. human nature, this Es tendency porque to tenemos sin. una naturaleza humana caída, Either we're going to una go down tendencia a south or we're pecar, going to o go bien vamos a to seguir this ese blessed camino life with our o Lord, our la good God vida Himself. santa con el Señor. And to me, this phrase that Y really para mí stands esa out frase today que realmente me llama la is the atención el wages of día de hoy sin es is death. que, The la, wages of sin que is el death. pecado nos paga con la muerte, That's que el pretty pecado poetically nos stated. paga con la muerte. That Es una sin is forma always poética a loss de for us. ponerlo. El In no pecado way is it siempre es una beneficial. pérdida para nosotros. De And ninguna manera as it nos relates beneficia to sin, y que hay eternal life consecuencias del or eternal pecado, death, there's o la vida a eterna coming o la judgment muerte on eterna. our lives. Habrá un Matthew juicio 25, we para see the nuestras vidas. separation of En the San sheep Mateo 25 from the vemos la goats. separación We de las see the ovejas de las fallen cabras. angels who do Veamos a not los serve ángeles God caídos were que cast no down to hell. So there sirven is a Dios, son Christian lanzados al life, infierno. this Así que hay un victory triunfo, over una sin victoria por encima that del the Lord pecado will have. que el And Señor tendrá. that sin can be have no Y part ese pecado in the no puede kingdom of tener eternal life. parte en el We'll serve Him reino, en la vida happily eterna, por forever. supuesto. But it's Estaremos en due el to salón del our trono. choices that this Pero loss es of debido a communion with nuestras God decisiones, as a result esa of pérdida de secondary comunión con sin Dios, que es that's resultado del eternally pecado lost grave, esa without pérdida mercy, without eterna, God's forgiveness, without sin our faith and misericordia, sin acceptance el of God. perdón de But Dios, si also, no tenemos fe, that sin aceptamos al entails Señor. an Pero el unhealthy pecado attachment to también creatures, involucra un apego and that malsano a las attachment criaturas. must be Y ese purified here apego tiene on que ser earth purificado after death aquí in sobre la tierra purgatory. o después de la So to muerte say en the el wages of purgatorio. sin, that's saying Así that que cuando there's this decimos que el pecado nos consequence that paga con la flows from muerte, the nature quiere of decir que hay sin una itself consecuencia by our que surge a choices. partir de There's a nuestra payment that we receive decisión when de we aceptar el pecado. sin, if we don't repent and turn from it. Si no nos It arrepentimos y turns le us damos la in. espalda al pecado, We have this nos vuelve hacia attachment nosotros mismos, hacia to adentro. Tenemos ese things of apego this world, a las cosas the de este ego, mundo, quizás self-will, apego a trying to nuestra depend on propia voluntad, ourselves. It nos hace disrupts our enfocarnos en nosotros relationships mismos with God y perturba and nuestra others. relación con Dios, la iglesia y el We're prójimo. not part of the solution when we No embrace somos parte de la a life solución of sin. cuando vivimos una vida de And that pecado. needs to be purified Y in us. So we hace falta que ask eso for sea purificado en penance, grace, and nosotros. mercy Así each que day estamos llamados a hacer to rid penitencia, ourselves obras de of this misericordia, distorted oración, attachment. para deshacernos de ese So that we apego might malsano, get rid of the old man, de manera the que nos old man of deshagamos Adam, del and hombre embrace this new antiguo, life in del Christ, the new Adán, creation, y the que new man and aceptemos woman esa vida nueva en that Cristo y Jesus seamos hombres offers. nuevos. Eso es lo que nos So it's ofrece a Jesús. choice between Así que se trata de freedom una through decisión obedience to entre God la libertad a través de la and obediencia a this Dios, y San Pablo striking utiliza of terms. He un speaks of lenguaje slavery muy to God, llamativo. slavery to Habla de la esclavitud a righteousness, Dios, la esclavitud or a a la slavery rectitud to o sin. la esclavitud So al it's really pecado. not about ourselves. It's like we Así que no se become trata de slaves to nosotros sin mismos, when we sino commit que nos sin. convertimos en esclavos del pecado cuando cometemos pecado. Modernity likes to present it another A la vida way. This moderna le idea gusta presentarlo de we have otra this manera control distinta, of our own de que lives, but tenemos really control we de become nuestras propias slaves vidas, losing pero en realidad control. nos convertimos en God esclavos, offers us perdemos el freedom control. to power, Dios nos to ofrece love and do libertad, good, and more el time to poder de hacer el choose bien, good y and live a life of mientras más righteousness elegimos and hacer el grow in bien y freedom. vivimos una vida de rectitud, And we as vivimos en Americans, that's libertad. our deal, right? Nosotros como Yeah. estadounidenses, You go to Washington ese es D.C. and nuestro see the lema, ¿verdad? Capitol building Si on vamos a top. It's Washington, really D.C. cool. y vemos el That this whole edificio del Capitolio, en enterprise la was to parte de give arriba us tenemos a greater freedom.
a la estatua de la Without God, without libertad en obedience to forma de His mujer, law, we don't live that pero sin freedom. Dios, sin obediencia a sus leyes, no vivimos Slavery esa libertad. is a difficult metaphor, but it's La esclavitud es una at the metáfora time, in the difícil, time of pero en Christ, aquel an entonces, empire en that la época de estimated that Cristo, en 50 el million Imperio Romano, people se calcula que in the unos population of the empire 50 as a whole, millones de and personas 20% were enslaved. So that means 5 eran parte de million la people población were slaves. y That's how their economy ran, algo so to así como speak. el 5 al 10% eran esclavos, And o sea, that was a entre metaphor 10 a people 20, understood, especially the letter to the uno, Romans. entre unos 5 y 10 When talking millones. about slaves, they knew what that meant. Así That's que our en la choice carta, in los this life. romanos, Are we going to be la carta a slaves los to our romanos, ellos desires or sabían and receive de lo que eternal Pablo estaba life? hablando cuando hablaba de la esclavitud. Ya conocían So lo he que warns era. us about Nos advierte giving San Pablo parts of our acerca bodies as slaves to impurity or de dar lawlessness. partes de nuestros We are cuerpos to como present our esclavos a la bodies to impureza, al righteousness, pecado. not to live in Debemos impurity. And that entregarnos slavery como esclavos has a hold on a la our santidad, culture no a la today. impureza. With the Y eso es sexual parte de la revolution and cultura hoy en día con la promiscuity revolución being sexual y la embraced promiscuidad que ha and sido aceptada all kinds of y todo perversions. tipo de It perversiones leaves so many wounded by this. Divorce culture, deja a muchos abortion, heridos por ello. La cultura del divorcio, la cultura breakdown of del the aborto, family, which is todo so eso lleva necessary a to la raise ruptura de la children, familia que es tan masculinity, necesaria para criar a chastisement los as well. hijos. También And all that is attacked when beneficia a this los sexual esposos. revolution that embraces Toda esta this revolución impurity as a sexual que consequence acepta of esta its impureza sinful como ways that we're not consecuencia going de to ello de follow the tantas law of maneras, God. que dice, And no, marriage vamos a seguir itself la ley de has been Dios. so Y el matrimonio attacked mismo and skewed se ha visto muy today. atacado y Just think of that. distorsionado hoy en día. You have the male and the female being Pensemos brought sobre esto. together in Si this tenemos al hombre y la matrimonial mujer que se unen en the ese male and the female have lazo, ese hombre y complementary esa mujer que tienen differences, that diferencias sexual complementarias, difference allows esas for the diferencias union. sexuales permiten esa They unión. complement one another with Se particular complementan uno gifts al otro con that dones either particulares the male or the female has. que el And it's hombre y an la mujer image in the tienen. course of our Y esto es una relationship with imagen, por God. supuesto, de nuestra We learned in relación the con Old Dios. Testament, Vemos eso incluso en el Israel Antiguo is the bride, Testamento. Israel God es is the la prometida y bridegroom. Dios es el prometido. We see that in the Y fulfillment vemos esto in en Christ. ese And it's an cumplimiento en image Cristo. of Y our es una giving imagen ourselves de to each nuestra other. entrega a la That otra this true persona, freedom is que esa fostered libertad es further fomentada by más the aún self-gift of por serving esta others. entrega del servicio al And maybe prójimo. that's the charity of Y this quizás fire esa that es la caridad, our Lord wants ese to fuego cast que el upon the Señor earth. This quiere fire of mandar a la charity, tierra, this ese fuego love de la where we don't caridad, turn esa it inward vida en towards donde no and estamos just focus enfocados on en nosotros mismos ourselves, y solamente but to enfocados en service to nosotros, others, to have sino en el inward servicio de los demás. virtue and freedom to Tenemos serve, esa libertad de crecer en to give virtud y de ourselves to servir, others. And that's de entregarnos al especially prójimo. imaged in Y marriage esto because lo vemos you en have the especial en el other matrimonio, before you, porque somebody tenemos a different. la otra The persona two frente a nosotros, others there that we can express in marriage that come una together, imagen that serve one complementaria, another, that submit que se unen para to one servirse uno another. al otro, Yes, para someterse uno al otro. that's an image of the whole Esa spiritual es una life that imagen we de are toda to la vida live in the espiritual world. que hemos de To vivir en give el of mundo, ourselves, not to a be entregarnos, slaves no of the ser world, esclavos del slaves mundo, of sin, but to be able esclavos del pecado, to sino have this que freedom seamos of capaces de obedience to tener esa God. libertad de obediencia a We obey Dios. Him, we grow in freedom, and eventually Pues cuando lo destined obedecemos crece to nuestra enjoy libertad y eternal más life. adelante estamos destinados a disfrutar la What a vida fire! eterna. Qué What a fire! fuego If tan grande. the world was blazing with that. And I heard a reflection El mundo debería on arder con ese spiritual life fuego. recently that Hace poco leí a un maybe it escritor doesn't espiritual take as que much as we decía, think. quizás You no think of a haga falta city on tantas fire cosas that como somebody else pensamos. sets fires to different parts. It could catch the whole city on fire. You know, if Cuando uno people really piensa en ello, es witness that fire of charity, it draws muy fácil others to que un give of fuego se themselves. propague There y is, ese fuego yes, llama a que this otros se entreguen fallen a sí mismos. nature, Sí, but we're tenemos also una drawn to naturaleza the humana good. caída y débil, pero también nos vemos People atraídos a lo see bueno. this Si la gente self-giving ve esa entrega in propia us, it en draws nosotros, them, les and they atrae too y catch fire. ellos también se May prenden we en be fuego. faithful to this gospel, to Seamos live fieles a este full and evangelio, enjoy vivámoslo the plenamente, freedom of the Son of God. disfrutemos la libertad de los hijos de Dios.